Buenos días, hermanos, bienvenidos nuevamente. Bienvenidos a todos aquellos que se encuentran en línea. Y pues vamos a darle inicio a esta enseñanza, hermanos. Obedeciendo la voluntad de Dios. Habíamos visto la clase pasada, hermanos, la escala de obediencias, ¿no? Y en esta segunda clase, pues vamos a ver la, la, la voluntad de Dios, la cual nosotros vamos y debemos de obedecer, hermanos. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente, jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Siempre se dice que la voluntad de Dios es la Biblia, pero no se especifica qué parte, Ha causado mucha confusión y desánimo en quienes verdaderamente quieren hacer la voluntad de Dios. Es de suprema importancia conocer la voluntad de Dios, pues si no la hacemos, no entraremos en el reino de los cielos. Entonces es necesario conocer cuál es y debemos ir obedeciendo de lo poco a lo mucho. Primero debemos empezar con la voluntad directa de Dios, que es donde la Biblia dice, la voluntad de Dios es. Después debemos seguir con los mandamientos de la Biblia y así sucesivamente. En esta lección aprenderemos cuál es la voluntad de Dios a partir de lo básico. Con esto se resuelve el conflicto de qué hacer si en la ley se prohíbe algo que se permite en la gracia y viceversa. Ajustándonos al orden establecido por Dios, sabremos con certeza cómo hacer su voluntad. Hay veces que entramos en ese pequeño gran conflicto, hermanos, de lo que dice el Antiguo Testamento con lo que dice la gracia y un ejemplo muy básico que les voy a poner, ¿no? Hay algunos que les gusta comer lo que es la morona, la rellena, ¿no? La sangre, ¿no? De los animales. Y muchos decimos, no, es que eso es pecado, porque en la palabra de Dios dice que no debemos de comer la sangre, porque en la sangre está lo que es el alma del animal, ¿no? Está el alma. Y entramos en ese pequeño pero gran conflicto, hermanos. Y en esta parte vamos a entender realmente la voluntad de Dios. Sí, anteriormente en el Antiguo Testamento, pues sí lo declara, ¿no? Lo declara en la ley. Pero entendemos primeramente que ya estamos bajo la gracia, hermanos. Yo les voy a ser honesto, primeramente por mi parte yo no la como. No porque diga, no porque lo diga la palabra de Dios, sino porque realmente a mí pues no me gusta, ¿no? Más respeto a todos aquellos que, pues, que la comen, ¿no? Tampoco voy a condenar a aquellos de los cuales, no, pues es que tú no la debes de comer porque estás cayendo en pecado. Porque pues más juzgado sería yo. Entonces, en esta lección, hermanos, vamos a ver realmente cuál es la voluntad directa de Dios Padre, hermanos. La voluntad de Dios está claramente revelada en la Escritura y es aquí donde debemos empezar a obedecer a Dios. Habíamos visto, hermanos, en unos párrafos pasados que debemos empezar a obedecer de lo poco a lo mucho. Ir creciendo cada día, porque un ejemplo que les voy a poner, hermanos. Nosotros no vamos a poder correr si no hemos aprendido a gatear primeramente. ¿Qué pasa hasta inclusive con aquellas personas que han tenido algún tipo de lesiones y quedan paralíticas por un momento? No se paran y luego empiezan a correr, sino progresivamente con ejercicios y gradual van obteniendo nuevamente lo que es toda la parte motriz que ellos habían dejado, hermanos. Para con nosotros es completamente lo mismo, hermanos.
Debemos ir creciendo poco a poco espiritualmente, hermanos. Y a través del crecimiento que viene en la obediencia, hermanos, es como todos y cada uno de nosotros nos vamos a desarrollar. La voluntad de Dios está claramente, perdón, ya se me pasó, y examinar nuestras vidas, pues si no obedecemos lo que está escrito, no podemos crecer espiritualmente. Aunque esto es lo más elemental de la voluntad de Dios, lamentablemente son precisamente estos aspectos en los que la mayoría de los cristianos, sobre todo los líderes, fracasan y caen. Número uno, el que cree en Jesús tenga vida eterna. Primeramente, hermanos, esa es la voluntad de Dios, que nosotros creamos en Jesús. Ese es el punto número uno que nosotros debemos de tener, creer en Jesús. Y una vez que hemos creído en Jesús, ya se nos ha dado lo que es un regalo a nosotros, hermanos. Una vida eterna, efectivamente, hermanos. ¿Por qué? Porque anteriormente, hermanos, estábamos muertos espiritualmente. Y al momento que nosotros recibimos a nuestro Señor Jesús en nuestras vidas como nuestro Señor, como nuestro Salvador, Él llega a morar con nosotros. Y en su palabra está escrito, hermanos, en los evangelios, que Él es el camino y la verdad y la vida. Y no una vida pasajera, no una vida temporal, no una vida física, sino una vida espiritual. Una vida en la cual nosotros ya no vamos a morir. Nuestro cuerpo sí perecerá, hermanos. Pero estamos conscientes el día de hoy que todos y cada uno de nosotros, los cuales ya hemos recibido a Cristo Jesús, ya tenemos lo que es una vida eterna, hermanos, de los cuales vamos a estar conscientes en todo tiempo y en todo momento. Y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea en Él tenga vida eterna. Y yo lo resucitaré en el día final. La seguridad de la salvación es la voluntad directa de parte de Dios. Y un ejemplo muy claro que les pongo, hermanos. El día de hoy, por la gracia, todos y cada uno de nosotros somos salvos. El día de hoy, por la voluntad de Dios, que así fue, que como lo dice Juan 3:16, que de tal manera Él nos ha amado que decidió entregar a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque esa es la voluntad de Dios, que ninguno de nosotros nos perdamos, sino que todos y cada uno de nosotros seamos salvos, hermanos. Por eso es necesario y recomendable, hermanos, que en todo tiempo y en todo momento prediquemos de la palabra de Dios. Que en todo tiempo y en todo momento hablemos de cuán bueno ha sido nuestro Señor Jesús con nosotros. Para que ninguno se pierda, mas para que todos seamos salvos. Y dice la enseñanza, dice, la seguridad de la salvación es la voluntad directa de parte de Dios. Desafortunadamente, la mayoría empieza creyendo y amando a Jesús, pero son desviados a doctrinas diversas y extrañas, y se apartan de la fe en Jesús y viven atemorizados y esclavos del pecado. Por eso es importante, hermanos, que todos y cada uno de nosotros, y lo recalcamos en todo tiempo y en todo momento, leamos lo que es la palabra de Dios, hermanos. Nos instruyamos en la palabra de Dios. Porque dice su palabra, ¿no? Que tenemos un adversario, el cual se llama diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y hasta él mismo se disfraza como ángel de luz. ¿Por qué? Porque él quiere, nuestro adversario, el diablo, lo que quiere es que no es que seamos salvos, sino es que nos perdamos. Y juntamente con ello, él va a hacer todo lo posible para que nosotros nos desviemos del camino. Por eso es que dice la enseñanza, dice, debemos creer en Jesús y permanecer en él y en sus palabras. Entendemos que la permanencia pues, es estar en todo tiempo y en todo momento, aún en las circunstancias más difíciles de nuestras vidas. Porque entendemos que, pues en lo bueno y en lo bonito, pues sí, gloria a Dios, no alabamos, aplaudimos, bailamos, lo glorificamos. Pero, ¿qué tal en las adversidades? ¿Qué tal en las pruebas? ¿Qué tal en las luchas? Y en esos tiempos o en esos momentos es cuando debemos de permanecer aún más firmes en nuestra fe con el Señor Jesús.
Hay un dicho, ¿no? Que se dice mucho en el Oriente. Bienvenido con el Señor Jesús, ya te subiste a la troca y recuerda que el Señor Jesús va recio. Aquí no hay reversa, le quieres meter reversa, te va a tronar la caja, te quieres aventar, te vas a meter un buen golpe, pero el Señor Jesús te va a volver a traer. Entonces entendamos esta parte, hermanos, que la voluntad de Dios no es que nos perdamos, no es que caigamos, sino que permanezcamos en Cristo Jesús, hermanos, que permanezcamos en sus enseñanzas y en sus palabras. Esa es la voluntad directa de Dios, para ser de verdad discípulos de Jesús y libres del temor y del pecado. Punto número 2, que nos apartemos de fornicación. Hablábamos que hay demasiados líderes que pueden llegar a caer, hermanos. Y este punto es muy importante, hermanos, la fornicación. ¿Por qué? Porque entendemos que por la fornicación han caído demasiados. En el Antiguo Testamento habla, hermanos, de cómo en un solo día perecieron más de 20,000 personas a causa de las fornicaciones, hermanos. Y entendemos, hermanos, que sí, efectivamente el pecado es delicioso, el pecado es apetecible, el pecado es codiciable, es algo satisfactorio para nuestra propia carne, hermanos. Y si hablamos acerca de las relaciones sexuales, hermanos, pues qué no diríamos, ¿no? Es algo tan delicioso y tan apetecible para el hombre y tanto para la mujer, que por un solo acto sexual, hermanos, el hombre que se cree estar más firme dentro de la iglesia puede llegar a caer, hermanos. Y créanme, hermanos, y se los digo por experiencia propia, hermanos. Lamentablemente, hermanos, para vergüenza mía lo digo, hermanos. En un tiempo, pues, fui disciplinado por la fornicación, hermanos. Cuando a mí me dijeron, ¿le quieres servir al Señor? Yo dije, sí, amén, gloria a Dios, estoy dispuesto, pues perfecto. Mantente de toda fornicación, no te metas con la mujer con la que estás. Y pues parece que me dijeron todo lo contrario. Ahí están las cabañas, ve y enciérrate. Y efectivamente, hermanos, y cuando llegó lo que es la disciplina del Señor, hermanos, créanme que en esos momentos yo dije, Señor, neta, ya tírame un paro porque ya no puedo. El Señor, como todo buen varón, en silencio, esperando a que yo me sometiera a Él, a que yo me humillara delante de Él. Pero les digo algo, hermanos, ese tipo de caídas no se la deseo ni al peor de mis enemigos, ni mucho menos a los líderes de la iglesia, hermanos, ni mucho menos a aquellos que apenas van creciendo dentro de la familia de Cristo Jesús, hermanos, porque son caídas muy difíciles. La fornicación, hermanos, y vamos a entender esta parte en este punto número 2, hermanos. Que el que se mete con una mujer, tanto la mujer con el hombre, hermanos, se unen en una sola carne. Y ahí es donde vienen lo que son las consecuencias del por qué no la puedo olvidar, del por qué no la puedo sacar de mi mente. Es que ya me embrujó, es que ya me hizo un hechizo, un embrujo de amor. Diría vulgarmente, ya me dio agüita de calzón, ¿no? Porque no la puedo olvidar y todos los días la traigo en mis pensamientos. Pero pasa eso, hermanos. Entendemos que en el ámbito espiritual no nada más es una simple relación sexual, sino en el ámbito espiritual hay una completa unión del hombre con la mujer. Por eso es que está escrito, hermanos, todo bajo el orden de Dios. Nuestro Señor Jesús y nuestro Padre amado no está peleado con que el hombre tenga relaciones sexuales con la mujer, pero que todo sea dentro del orden matrimonial. ¿Por qué? Porque a través de ello, hermanos, va a haber bendición. Dice la palabra, ¿no? Que dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá en una sola carne a su mujer. Y ahí es donde viene lo que es esa unión, hermanos. Entonces debemos entender en ese punto que nos debemos apartar de todo acto de fornicación, hermanos. La voluntad de Dios es que sean santos. Entonces aléjense de todo pecado sexual. Es interesante que la segunda mención a la voluntad de Dios en el Nuevo Testamento tiene que ver con el pecado sexual.
Muy interesante que la segunda mención, hermanos. Y no estamos hablando de los primeros 10 mandamientos, sino de la voluntad de Dios para con todos y cada uno de sus hijos e hijas. ¿Por qué? Porque vamos a ver, hermanos, la exhortación en amor que nuestro Señor Jesús nos hace. Acerca de lo cual Jesús nos advirtió fuertemente y el Espíritu redarguye en toda la Biblia. Y es el pecado más común en el que caen los líderes espirituales. Y un ejemplo que en estos momentos yo les podría poner, hermanos. David. Gracias, hermano. David era un rey, era el líder en esos momentos del pueblo de Israel. Lo guió por batallas, venció. Y David entendía que no era él, que no era su poder, que no era su fuerza, sino era el poder de Dios en él, el cual actuaba en todo tiempo y en todo momento. Pero hubo algo, hermanos, lo cual lo afligió en demasiada manera, el meterse con una mujer casada. Y no solo eso, hermanos, sino que también el cometer lo que es el homicidio, porque también entendemos que en la palabra está escrita que mandó a matar a su esposo. ¿Cuáles fueron las consecuencias de David en esos momentos, hermanos? Las consecuencias fueron tan graves en esos momentos que él en los salmos lo expresa de esta manera: mi alma está abatida en estos momentos. Y eso es lo que uno como hijo de Dios siente, el abatimiento del alma, el abatimiento del espíritu en el pecado sexual, hermanos. Por eso es importante, hermanos, que nos guardemos en todo tiempo y en todo momento. ¿Es fácil? Claro que no es fácil, hermanos. Es difícil y créanme, hasta las propias fuerzas humanas es imposible. Y ese es el pecado más común en el que caen o en el que podemos caer todos y cada uno de los líderes espirituales. Por eso es que la pureza sexual es lo más elemental en la obediencia. Lo primero que debemos arreglar. Y sin embargo, en lo que más fallan los cristianos. Entendemos, hermanos, que el diablo no se nos va a presentar como normalmente lo tenemos en la imaginación, con cuernitos, pintadito de rojo, con su colita y su trinche. Y te va a decir, jajaja, aquí estoy, no. Él se te va a presentar con la mujer que más te guste, con el hombre que más te llame la atención, y te va a decir, qué bonita estás, qué guapo, qué hermoso, te va a endulzar los oídos para que caigas en la tentación. Es real, hermanos, es real. ¿Por qué? Porque así podemos ser el hombre más feo del mundo. Va a llegar la mujer y te va a decir, ay, chiquito, lindo, hermoso, chiquito bebé, qué guapo estás, me llamas demasiado la atención. Y es más, mira, no pasa nada, yo me quiero casar contigo, pero vente, vamos a ver de qué estamos hechos. Y esa es la parte más importante, hermanos, que si nosotros no estamos firmes, no estamos preparados, no permanecemos en el Señor Jesús, hermanos, vamos a caer. Vamos a caer, hermanos. Primeramente, ¿por qué? Porque tenemos una naturaleza pecaminosa dentro de nosotros. E independientemente de eso, hermanos, porque entendemos que el enemigo no vino sino para hurtar, matar y destruir. Nos quiere robar esa paz, nos quiere matar y nos quiere destruir a todos y a cada uno de nosotros. Entonces no fallemos en esa parte, hermanos. ¿Qué mandamientos de la Biblia debemos de obedecer? Todo el pecado oscurece, todo el pecado destruye, pero este pecado destruye una persona en las raíces de su ser, lo daña, lo devasta, lo esclaviza y se opone de manera total a todo lo que Dios diseñó para el cuerpo de un cristiano. Es para el Señor y es uno con Cristo. Observe los versículos 15 al 18. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Me lee, la palabra normal para el miembro de un cuerpo físico.
¿Quitaré, pues, los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? Me genoito. De ningún modo, que nunca suceda. Él dice, miren, ustedes son uno con Cristo. Ustedes son los miembros de Cristo. Cuando fueron salvos, fueron unidos a Cristo. Cada uno de nosotros es un miembro de su cuerpo, ¿no es cierto? Efesios 1, 22 y 23. 1 Corintios capítulo 12, Romanos capítulo 12, versículo 5. Todos fuimos hechos uno con Cristo en su cuerpo. Y si estamos cometiendo actos de pecado, estamos uniendo a Cristo a esa prostituta. Que Dios nos guarde. El pecado sexual es nauseabundo. Es impensable que yo usara a Jesucristo en una relación sexual. ¿Puede imaginarse si Cristo estuviera en la tierra acercándose a él y diciéndole, Señor, voy aquí a cometer adulterio? ¿Serás tan amable de venir conmigo y participar conmigo? Él diría, MacArthur, eso es blasfemo. Más vale que usted lo crea, pero no es más blasfemo que un cristiano cometa adulterio porque está arrastrando a Cristo en eso, ¿verdad? Usted es un miembro de Cristo. El sexo es una unión de dos convirtiéndose en uno. De esta manera, en la inmoralidad de un cristiano, hay más blasfemia vulgar de hacer a Cristo uno con ese pecado. El sexo no es solo biológico, no, es espiritual, es dos convirtiéndose en uno. Así es como Dios lo diseñó, une a dos personas. Esa es la razón por la que el Antiguo Testamento dijo, cuando hay dos personas solteras, si un hombre yace con una mujer, entonces se casa con ella. ¿Por qué? Porque han consumado una unión espiritual. Y esa es la razón por la que la Biblia dice que cuando el adulterio es cometido, eso es plataforma de divorcio. ¿Por qué? Porque han consumado una unión afuera del matrimonio. Dos volviéndose uno no es solo biológico, conforme se integran dos personas en las partes más profundas de su ser, y esa es la razón por la que C.S. Lewis dice que lo que usted tiene es un vínculo espiritual eterno que va a ser disfrutado eternamente o soportado eternamente. Los corintios o cualquier cristiano que comete un acto de pecado sexual arrastra a Jesucristo en él. Pero observe lo que dice en el versículo 16. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Sí, es correcto, porque dice los dos serán una sola carne. Cuando usted se une con una prostituta, usted se vuelve una carne con esa prostituta en el sentido más profundo de comunión de su ser. El acto sexual no es solo biológico, es la unión de dos personas en el sentido más íntimo, profundo. Cuando usted hace eso con una prostituta, usted ha realizado esa unión con esa prostituta. Cuando usted lo hace con alguien más, cuando usted lo hace con alguien afuera de su matrimonio, usted ha formado una unión con esa persona, y si usted está unido a Jesucristo, usted lo ha arrastrado ahí. Versículo 17. Pero el que se une al Señor, ¿es qué? Un espíritu es con Él. Usted es uno con Él. ¿Cómo usted podría llegar a arrastrarlo a Él, a eso, siendo uno con Él? El resultado, dice Él en el versículo 18, huid de la fornicación, del pecado sexual, sálgase de ahí. ¿Sabe usted cuál es la manera más inteligente de enfrentar el pecado sexual? Simplemente sálgase de ahí. Yo dije, usted no puede tener un problema si no está cerca. Como usted sabe, José fue un hombre inteligente. Él llegó ahí y la esposa de Potifar comenzó a buscarlo. José, eres lo máximo. José simplemente se dio cuenta de que había una manera de salir de esto. Él salió como un disparo. Ella se aferró a la túnica de él y fue lo único con lo que se quedó. Ella no estaba ahí. Dice usted, no, voy a enfrentarlo, le voy a ganar la victoria. Eso es ridículo. Sálgase de ahí. Bueno, debo saber cómo es que el mundo vive. Tengo que saber cómo funcionan estas cosas y mostrar mi fuerza. Simplemente sálgase de ahí. En 2 Timoteo 2:22 dice, huye de las pasiones juveniles. Sálgase de ahí. No se sienta y recíbalo, sálgase. Si usted está viendo algo que no es bueno, sálgase de ahí. Si usted está leyendo algo que no es bueno, simplemente tírelo. Si usted está en una situación que va en la dirección de hacer concesiones, lo siento, muévase, váyase. Dice usted, bueno, no van a entender. Bueno, ¿a quién le importa si entienden? Simplemente sálgase de ahí. Hay algunas soluciones simples, ¿no es cierto? No es complicado. Además, versículo 18. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica o pecado sexual contra su propio cuerpo peca. Ahora es muy difícil entender lo que Pablo quiso decir, porque realmente no lo explica. Pero lo que creo que él quiere decir es esto, que mientras que la inmoralidad sexual no necesariamente es el peor pecado, es el más excepcional en sus consecuencias. Tiene una manera de destruir internamente un hombre y una mujer como ningún otro pecado lo hace. ¿Por qué? Porque de todos los pecados es el único pecado que es la unión espiritual de dos personas. Usted puede cometer otros pecados y esos otros pecados podrían ser superficiales. Podrían afectarlo a usted a cierto nivel. Pero el pecado de intimidad sexual con alguien más es la unión más profunda de dos personas y por lo tanto tiene una capacidad única de destruir un hombre
al nivel de las raíces mismas de su ser. Y sabe una cosa, es mucho más destructivo que el alcohol, es mucho más destructivo que las drogas, es mucho más destructivo que el crimen. Es el pecado más profundo, penetrante que un hombre puede cometer porque lo une con otra persona en la vileza de ese pecado. Nunca olvidaré viendo una niña que se me acercó y tenía 16 años de edad y dijo que se quería matar. Ella no quería vivir un día más. Ella no se había visto en un espejo durante meses porque no podía tolerar ver su propia cara. Yo dije, ¿por qué? Ella dijo, porque estoy tan podrida de tantos actos de pecado sexual. Ella estaba destruida. Ella se veía como si tuviera 40 años de edad, simplemente destruida. Nunca olvidaré el gozo que tuve al guiarla a Jesucristo y lo primero que ella me dijo fue, por primera vez en años me siento limpia. Eso es gracia. Gracias a Dios. Todo el pecado oscurece, todo el pecado destruye, pero este pecado destruye una persona en las raíces de su ser. Lo daña, lo devasta, lo esclaviza y se opone de manera total a todo lo que Dios diseñó para el cuerpo de un cristiano. Es para el Señor y es uno con Cristo. Huyan de la fornicación. Cualquier otro pecado que una persona cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. 1 Corintios 6:18. Y aquí vemos de una manera explícita, hermanos, de una manera muy explicada, hermanos. ¿Qué pasa y cuáles son las consecuencias, hermanos, acerca de un pecado sexual, hermanos, acerca de la fornicación, hermanos? Entendemos que por la fornicación se llegan a destruir familias, matrimonios de años, hermanos. Porque entendemos que esa casa, la cual ha sido edificada durante demasiado tiempo, hermanos, con una sola chispa, se llega a incendiar. Se devasta por completo, hermanos. Y entendemos, hermanos, que si lo vemos más en lo físico, hermanos, tal vez hasta inclusive a través de una infidelidad sexual, hermanos, puede llegar a acarrear enfermedades de transmisión sexuales, no nada más hacia mi persona, sino hacia mi pareja. ¿Cómo quedan los hijos en esos momentos, hermanos? Porque entendemos que tal vez en este tiempo, hermanos, en este mundo tan perdido el cual está, puede decir, no, pues es que el hombre ya fue infiel, eres todo un macho. Vamos, eso es todo. Y eso es lo que te dice el mundo. Pero ¿qué pasa si volteamos la moneda? Si la infiel fue la mujer. Entendemos que de cierta palabra no la van a bajar, hermanos. De una palabra muy ofensiva, hermanos. Y si vemos hacia atrás de ellos, los hijos. Es que tu mamá es esto, es que tu mamá es el otro, es que tu mamá es aquello. No, pues es que ya eres el olvidado porque ni tus papás te quieren, ya eres el abandonado. Y esas son las graves consecuencias, hermanos, que pueden llegar a pasar a través de los actos sexuales ilícitos. Por eso es que nos exhorta de esta manera la palabra de Dios, que tengamos cuidados a través de las fornicaciones, hermanos. Tercer punto, dar gracias a Dios en todo. Cuán difícil es, ¿no? Dar gracias a Dios en todo, hermanos. Tan difícil es porque pues entendemos que nuestras propias fuerzas, hermanos, ¿cómo vamos a dar gracias por lo malo que nos ha pasado? Pero pues también podemos ver a un Job, el cual era agradecido en todo tiempo y en todo momento. Sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. El lenguaje de los cielos es la alabanza y el del infierno la quejabanza. Quien se queja y está amargado está viviendo en pecado. Israel no entró en la tierra prometida. ¿Por qué? En vez de dar gracias, se quejó ante cada prueba. Debemos dar gracias en todo y por todo. Y entendemos también esta parte, hermanos, que es muy difícil para nosotros ser agradecidos en todo tiempo y en todo momento. Porque estamos presos, no damos gracias, porque estamos recluidos
para nuestro bien y para nuestra sanación no damos gracias, sino al contrario, nos quejamos, ¿no? Y siempre le reprochamos a Dios, pero ¿por qué? ¿Pero por qué? Y es que tú me dijiste que ibas a estar conmigo, ¿por qué yo? ¿Por qué no los demás? Es más, y fíjense, este ejemplo les pongo porque un hermano en Cristo Jesús, hermanos, cuando estaba en el Oriente me decía, pero es que yo, ¿por qué me tengo que quedar? Yo acepto que lo hice, pero yo, ¿por qué me tengo que quedar? Si hay otros de los cuales están más embarrados que yo y se van, ¿yo por qué lo tengo que hacer? ¿Por qué no se quedan ellos? Si contra mí no tienen prueba alguna. Pero entendemos esta parte, hermanos, que realmente no entendemos lo que es el propósito que tiene Dios para nuestras vidas. Dice Romanos 8:28, ¿no? Que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Todas las cosas, hermanos. Cualquier tipo de circunstancia nos va a ayudar para un bien. Entonces, en esos tiempos aún más difíciles, hermanos, hay que ser agradecidos y hay que dar gracias en todo y por todo. Dando siempre gracias a Dios por todo. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la tercera voluntad de Dios, hermanos, la cual nosotros debemos obedecer. El dar gracias, hermanos. Entendemos que el ser agradecido, hermanos, es algo que cuesta demasiado trabajo, pero les digo algo, hermanos, a través de que somos agradecidos, hermanos, hay un gran desarrollo espiritual para nuestras vidas, hay un gran crecimiento espiritual para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque ya dejamos de ser esas personas amargadas. Ya no vemos nada más lo malo que está pasando a nuestro alrededor, sino empezamos a luchar contra aquello que está pasando a nuestro alrededor. Y entendemos que si damos gracias ya no somos nosotros, sino es el Espíritu Santo a través de nosotros, dándole gracias a Dios por todo y en todo. Y ese es el crecimiento y el desarrollo que todos y cada uno de nosotros debemos de tener. Cuarta voluntad, hacer el bien. La voluntad de Dios es que la vida honorable de ustedes haga callar a la gente ignorante que los acusa sin fundamento alguno. Hacer el bien es lo contrario a hacer el mal. En esto consiste la verdadera conversión a Cristo. Dejar de hacer lo malo y aprender a hacer lo bueno. En este punto, hermanos, no es para que nosotros nos actemos ni para que nosotros nos llevemos lo que es esa corona y digamos, es que yo lo hice. No. Primeramente es para glorificar a nuestro Padre amado, para glorificar a nuestro Señor Jesucristo. Porque la pregunta es, ¿qué tanto bien ha hecho Él con nosotros? Si lo vemos de esta manera, hermanos, hace un rato lo decía con estas palabras en la enseñanza acerca de esta mujer. Es que yo me sentía tan podrida, ¿no? ¿Cómo nos sentíamos todos y cada uno de nosotros, hermanos, antes de llegar a Cristo Jesús? Por mi parte lo hablo, yo me sentía la peor persona, hermanos. Tanto que cuando me dijeron acércate al Señor Jesús, que Él te quiere reconciliar nuevamente, yo dije, no, ya me perdonó una vez, 2 veces ya no creo que me perdone, más sabiendo lo que no tenía que hacer. Más sabiendo que yo ya no tenía que matar, más sabiendo que yo ya no tenía que fornicar, más sabiendo que yo no me tenía que estar metiendo con una y con otra mujer a cada rato. Más sabiendo eso. Ya me perdonó una vez, 2 veces, ya no creo. Pero entendemos, hermanos, que todos y cada uno de nosotros somos limpios, hermanos. Somos purificados solamente por Él. Y ese es el bien que Él hace en todos y en cada uno de nosotros. Nos limpia, nos purifica, nos quita esos corazones endurecidos, hermanos. Y entendemos que si hemos recibido de gracia, ¿por qué no damos de gracia lo que hemos recibido? Por eso es importante y necesario, hermanos, esta parte, hermanos, que demos a todos lo que nosotros tenemos. Que si nos piden $1 y tenemos 5, sabes que no tengo $1, pero ahí te van 5, aunque me vaya caminando yo ahorita donde voy. Esta parte lo entendí estando recluido en el Oriente. Porque en un principio yo decía, es que me está pidiendo $1, pero ya lo quiere para la mota. Pues la neta, mejor pues con ese peso junto a otro y pues ya tengo para un pan para que pueda comer yo.
Y justamente nos enseñaban, ¿y cómo sabes que ese hombre en esos momentos no estaba juntando para comer? Y el Señor te mete lo que es una cachetada con guante blanco y dices, chale, Señor, sí tienes razón, perdón, es más, mejor me regreso y toma, brother, es más, ten esto, ¿ya comiste algo? Ven, te invito aunque sea un café y un pan. Y ahí es cuando estamos haciendo el bien a los demás. No lo hagamos con el afán de esperar algo, una retribución momentánea, no, hermanos, porque entendemos que estamos haciendo tesoros en el cielo, hermanos, y no aquí en la tierra. Punto número 5, padecer por el evangelio. Recuerden que es mejor sufrir por hacer el bien, si eso es lo que Dios quiere, que sufrir por hacer el mal. Todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo, sufrirá persecución y es inevitable. Y eso lo vemos, hermanos, que está escrito desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Los profetas fueron perseguidos, los profetas los mataron, hermanos, fueron asesinados. Los discípulos de igual manera lo mismo, hermanos. Pero entendemos, hermanos, que es algo bonito. Es algo bonito, hermanos, es algo precioso, hermanos, porque entendemos que estamos haciendo las cosas bien. Entendemos, hermanos, que primeramente nos estamos sometiendo realmente a nuestro Señor Jesús, hermanos. Porque si Él sufrió, hermanos, por predicar la salvación, por predicar la palabra, ¿qué nos esperamos nosotros? Si Él sufrió siendo Dios, ¿qué nos esperamos nosotros siendo mortales? Entonces, entendemos, hermanos, que si queremos vivir una vida llena de sumisión a Dios en Cristo Jesús, la persecución va a ser completamente inevitable, hermanos. Si no estamos padeciendo persecución o molestias por el Evangelio, entonces no estamos haciendo la voluntad de Dios. Esta es una señal visible de quién obedece a Dios y quién no. Y hay veces que decimos, no, pues es que estoy siendo perseguido porque pues ya me dijeron hermano diablo. Hermanos, entendemos que una persecución, hermanos, tal vez a lo mejor aquí en México no se da tanto, hermanos. No, y lo vemos, hermanos, vemos en Asia, hermanos, si es un país el cual todo aquel que se levanta para predicar la palabra de Dios es perseguido a muerte, hermanos. Imagínense si eso pasara aquí en México, hermanos. Dirían, anduviéramos escondida con la Biblia, ¿no? Como si tuviéramos el fierro, hermanos. Pero les digo algo, hermanos, es algo muy hermoso. Es algo muy hermoso cuando somos apedreados con las palabras del hombre, hermanos. Ya lo acaba de decir nuestro hermano Ramón, cuando te empieza a perseguir el vecino. Y entendemos, hermanos, que las persecuciones te llevan lo que es en un gran desarrollo espiritual a tu vida, hermanos. ¿Por qué? Porque empiezas a aprender, primeramente, que estás haciendo las cosas bien. Y segunda, que no le haces caso a lo que el mundo te está diciendo, sino que estás siendo obediente a la voluntad de Dios. Entendemos que nuestro Señor Jesús no quiere que nada malo nos pase, porque Él siempre nos cuida y Él siempre nos va a guardar. Mas sin en cambio, vemos a los discípulos, ¿qué fue lo que dijeron al momento que eran apedreados? Un Esteban, Señor, perdónanos porque no saben lo que están haciendo. Él en esos momentos no tuvo miedo. Él en esos momentos no tuvo temor. Él estaba confiado en esos momentos, porque ya lo decía Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morirme es ganancia. Entendemos, hermanos, que nosotros sabemos a dónde vamos a llegar. Sabemos que tenemos una morada eterna, hermanos, una morada celestial. Y si somos perseguidos hasta inclusive a muerte, pues gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios porque se está cumpliendo con el objetivo de nuestro Señor Jesús. Amén. Punto número 6, no vivir conforme a nuestros deseos.
No pasarán el resto de la vida siguiendo sus propios deseos, sino que estarán ansiosos de hacer la voluntad de Dios. Significa no salirnos siempre con la nuestra, no ganar todas las discusiones, no tener siempre la razón. Es negarnos a nosotros mismos y aprender a perder y ceder, dejar el egoísmo y renunciar al yo. Fíjense, les voy a poner lo que es este ejemplo, hermanos. ¿Qué pasaría si tuviéramos, o si el Dios que nosotros adoráramos fuera el Dios del yo-yo? Entonces, que yo los creé, yo los hice a ustedes. Mas, sin en cambio, Él no se pone en esa postura. Hasta inclusive, nuestro Señor Jesús se despojó de su divinidad para mostrarnos lo que es esta parte, hermanos. Para mostrarnos que debemos de despojarnos todos y cada uno de nosotros. Debemos negarnos a nosotros mismos, debemos negar nuestras pasiones, nuestros deseos. Ya se lo decía a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Algo muy difícil, hermanos. Primeramente, negar nuestra carne. Entendemos que la carne, pues lo que quiere es pecar. No, pues ¿cómo voy a dejar de ver a las mujeres? ¿Cómo voy a dejar de ver a los hombres? ¿Cómo voy a dejar de fumar? ¿Cómo voy a dejar de drogar? ¿Cómo voy a dejar, pues, de tener relaciones? Pues si es algo que, pues, mi cuerpo necesita. ¿Cómo voy a dejar de mentir? Pero entendemos, hermanos, que cuando negamos a nuestra carne, hermanos, todo eso lo empezamos a hacer a un lado. Y empezamos a vivir una vida justa delante de Dios. Para que a través de ello, hermanos, todos y cada uno de nosotros cumplamos la voluntad directa de nuestro Padre amado y haya bendición en nuestras vidas. Punto número 7, que trabajemos. Esclavos, obedezcan a sus amos terrenales con profundo respeto y temor. Sírvanlos con sinceridad, tal como servirían a Cristo. Traten de agradarlos todo el tiempo, no solo cuando ellos los observan. Como esclavos de Cristo, hagan la voluntad de Dios con todo el corazón. El trabajo no es una consecuencia de la caída del hombre en el Edén, como la mayoría. Adán trabajaba antes de la caída. Es la voluntad de Dios y muchos creen que es algo carnal. Segunda de Timoteo 5, 7 y 8 y segunda de Tesalonicenses 3, del 7 al 10, demuestran esta parte. Dale estas instrucciones a la iglesia, para que nadie quede expuesto a la crítica. Aquellos que se niegan a cuidar de sus familiares, especialmente los de su propia casa, han negado la fe verdadera y son peores que los incrédulos. Pues ustedes saben que deben imitarnos. No estuvimos sin hacer nada cuando los visitamos. En ningún momento aceptamos comida de nadie sin pagarla. Trabajamos mucho, de día y de noche, a fin de no ser una carga para ninguno de ustedes. Por cierto, teníamos el derecho de pedirles que nos alimentaran, pero quisimos dejarles un ejemplo a seguir. Incluso mientras estábamos con ustedes, les dimos la siguiente orden: los que no están dispuestos a trabajar, que tampoco coman. Palabra fuerte, hermanos, palabra dura que es, ¿no? Pero realmente entendemos algo, hermanos. Y lo explico de esta manera. Hay veces que no queremos trabajar y hay veces que ni siquiera queremos servir a los demás. No, pues es que yo como... Y esto se ve mucho en la cárcel, hermanos. Porque yo también era de esas personas. No, pues mejor pago a alguien para que lave los trastes, ¿no? Mejor le pago a alguien para que venga a hacer lo que es el aseo de la casa, ¿no? No, pues ¿cómo voy a barrer yo? ¿Cómo voy a trapear? ¿Cómo voy a lavar el baño? ¿Cómo voy a lavar los trastes?
Pues si yo soy el que pues, anda generando, yo soy el que trae, yo soy el que pone, pues ¿cómo lo va a hacer yo, no? Pero vemos esta parte, hermanos, que primeramente nuestro Señor Jesús fue el que nos puso el ejemplo. Porque Él siendo Dios, siendo el Rey completamente de todo, Él lo expresó de esta manera. Yo no vine para que me sirvieran, sino que yo vine a servirlos a todos ustedes. Hasta inclusive Él mismo lavó los pies de sus discípulos. Algo que no era correcto para un rey. ¿Cómo se iba a humillar a un rey de esa manera? Pero vemos Él cómo se humillaba. De esa manera. Porque esa es la voluntad de Dios, hermano. No que nos sirvamos de los demás, sino que sirvamos a los demás. Que trabajemos los unos y los otros, hermanos. ¿Para qué? Para que seamos dignos del alimento que día a día nos provee nuestro Señor Jesús. Sí, lo dice su palabra, que Él provee todas nuestras necesidades, que Él provee nuestro alimento, que Él provee nuestro vestido, nuestro calzado. Pero es necesario, hermanos, que todos y cada uno de nosotros hagamos ese acto, hermanos, para poderlo hacer. Para poder ser merecedores, hermanos, de ese alimento. Es necesario que todos y cada uno de nosotros lo hagamos, hermano. Porque escrito está, el que no trabaje, que no coma. ¿Qué pasaría, hermanos? Si unos trabajan, otros no trabajan, se junta lo que es el alimento del día, pero todos tenemos que poner. Y el que no trabajó, pues, ¿de dónde? ¿Se van a quedar nada más como los chinitos milando? Y pues, chille y chipa la tripa. O mejor me salgo a hacer una maldad. No, hermanos. Creemos, hay veces que entendemos mal la palabra. No, pues es que el siervo es digno de su salario. Pues sí, hermanos, pero también hay que trabajar. Ya cuando tienen lo que es el llamado completo, 24 horas al día, pues el Señor ya te proveerá, pero por lo tanto, órale, chiquito, párate temprano, vete a trabajar. Y les digo porque pues también me sucedió esto estando allá adentro. En un principio, pues usted había dinero y pues mándame. Cuando se llega a acabar, ¿y ahora qué voy a hacer? Tronarme los dedos. Buscar un trabajo. Vender taquitos de canasta. Que estaban bien ricos del hermano Ata, ¿verdad? Ya cuando el Señor Jesús me dijo, vente porque yo te ocupo de todo tiempo aquí en la iglesia, pues ya el Señor proveía. Y les digo algo, hermanos, el Señor no se equivoca en nada, ¿eh? Yo tenía que pagar mis gastos y había días que la neta no tenía ni siquiera dinero. No sé cómo le hacía, pero el Señor Jesús me decía, ahora de mi niño, ten, ahí está. Que llega un hermano, pues mira, ten, recibo lo de parte de Cristo. Que no tenía que comer, llegaba lo que es una familia, pues mira, siéntase a comer, hermano. El Señor Jesús es tan hermoso, hermanos, que Él provee, pero también nos manda a trabajar a todos y a cada uno de nosotros. Porque la voluntad ordenada por Dios, este es el segundo nivel de la voluntad de Dios en toda la Biblia, y hay más de 1200 mandamientos. ¿Cuáles debemos obedecer? ¿Cuáles son primero? ¿Qué sucede cuando en la ley se manda una cosa y en la gracia lo contrario? Lo que hablábamos en un principio. De acuerdo a Dios debemos darle prioridad a los de Jesucristo y del Espíritu por encima de los demás. Número 1, los mandamientos de Jesucristo. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, «Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo». ¿Vieron cuántos mandamientos están involucrados ahí? Primeramente nos dice vayan. Es el primer mandamiento. Ve que yo te estoy mandando. Número 2, haz discípulos.
Número 3, enséñales, bautízalos, enséñales. Y vemos demasiados mandamientos en unas pocas palabras, hermanos. Guarda. Porque esos son los mandamientos de nuestro Señor Jesús, hermanos. Que son los primeros que debemos obedecer, la gran comisión. Hay veces que nos esperamos, no, pues que vaya lo que es el pastor. No, pues que vaya lo que es el evangelista. No, pues que vaya lo que es el salmista. No, pues que vayan ellos que ya están preparados. No, yo no. Ah, porque a mí me da pena. Porque así llega a pasar en un principio, hermanos. No, pues que yo cómo. Yo con qué autoridad. Pero nos dejamos engañar por el diablo, hermanos, porque es el que nos mete esos dardos. ¿Tú cómo vas a ir? Pero entendemos que la misma autoridad nos ha sido delegada, por eso es que nos manda lo que es la gran comisión: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. La obediencia aparte de. Y la gran promesa que nos trae: he aquí yo estoy todos los días con ustedes hasta el fin del mundo. Yo estaré con ustedes, yo nunca los abandonaré. Y entendemos que Él está con nosotros todos los días a través de su hermoso Espíritu Santo, hermanos. Él nunca nos abandona, el Espíritu Santo nunca descansa, ¿eh? Él es 27/8. 27 horas, 8 días de la semana. 400 días al año. ¿Por qué no descansa, hermanos? Él no se cansa, no se fatiga, no duerme, sino al contrario, siempre está, como dicen, siempre está al tiro. Siempre está al tiro, hermanos. Jesucristo dio 260 mandamientos a sus discípulos. Número 2, los mandamientos del Espíritu Santo. Muchas cosas me quedan aún por decirles, que por ahora no podrían soportar. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga, y les anunciará las cosas por venir. Todo el que tenga oídos para oír, debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Hay 300 mandamientos del Espíritu en el Nuevo Testamento, de los cuales, pues también tenemos que obedecer, hermanos. Pero ¿cómo? ¿Cuáles son los mandamientos? Pues es necesario que entendamos la palabra de Dios, hermanos. Es que ¿qué mandamientos mandó nuestro Señor Jesucristo? Ah, pues vamos a los evangelios. Vimos unos cuantos mandamientos en la gran comisión que todos y cada uno de nosotros tenemos. Pero quieren que hablemos de perdón, porque también nos manda a perdonar, nos manda a amar, nos manda a dar, nos manda a que obedezcamos. Y el Espíritu Santo nos los dice, ¿no? Que Él no hablará por su propia cuenta, sino que todo mandamiento que venga del Espíritu Santo primeramente va a traer paz a nuestras vidas. Y cuando lo hacemos va a traer lo que es una remuneración espiritual, un crecimiento y un desarrollo, hermanos. Porque entendemos que no va a ser el que lo está diciendo, sino que viene con orden directa del mero maromero. Viene con orden directa del Padre. Y entendemos que pues Él nunca nos va a mandar a hacer lo malo. No, pues, córrele, chiquito, vete a robar. Ah, es que me lo dijo el Espíritu que robara para que le dé a los pobres. No. No, es que yo por eso obedecí, porque me lo dijo el Espíritu. No nos engañemos tampoco. Entendemos que los mandamientos nunca van a ir en contra de la palabra de Dios. No, es que pues el Espíritu me dijo que pues que fuera el Robin Hood de mi barrio. Pues que vendiera droga para sacar a los muchachos de las drogas, porque así los voy a jalar y ya los voy a evangelizar y ya los va a... No, tampoco nos engañemos, hermanos. Entendemos que todo va a ser conforme a la voluntad de Dios. Y número 3, los mandamientos de la ley. No piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra,
Ni una letra, ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Hay 613 mandamientos en el Antiguo Testamento, incluidos los 10 del monte Sinaí. La voluntad de Dios deducida del contexto. Pero fue a nosotros a quienes Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu. Pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio Espíritu de esa persona. Y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido al Espíritu de Dios, no al espíritu del mundo, de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. En cambio, hablamos con palabras que el Espíritu nos da, usando las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. La Biblia no prohíbe explícitamente fumar y usar drogas. Sin embargo, analizando el contexto de un pasaje, se puede deducir que son pecado. De igual modo, se puede deducir todo lo demás. ¿Cómo podemos deducir si algo es la voluntad de Dios o no? La voluntad de Dios revelada personalmente. Mire, entendemos esta parte, hermanos. Sí, tal vez la Biblia nos dice pues que no debemos de fumar o que no debemos de drogarnos. Pero ya lo vimos anteriormente, ¿no? Que todos y cada uno de nosotros somos el templo de Cristo, hermanos. Es donde Él mora. Y nosotros no vamos a lastimar, no vamos a perjudicar el templo del Dios viviente, hermanos. Porque sí, podemos decir, pues es que no es pecado el cual que yo fume. Pero sí es pecado porque acarrea o trae una consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia? Que me puede dar cáncer. Porque si no fuera pecado, no me dañaría a mí. Y estoy destruyendo el propio templo de Dios. Entonces, esa es la voluntad de Dios a través del contexto de la Biblia. Por eso es necesario que no nada más leamos, sino escudriñamos. Entendemos que la palabra escudriñar es ir más a fondo, profundizar mediante la palabra de Dios. Ok, ¿qué me estás queriendo decir aquí? Y si no lo entiendo, pues le pregunto al Señor. Y si el Señor tal vez no me ha dado lo que es una respuesta al momento, pues me acerco al hermano. Oiga, hermano, explíqueme qué dice aquí porque no lo entiendo bien. Porque esa es la voluntad de Dios, hermanos. Y el otro punto es la voluntad revelada personalmente. Ahora bien, había un creyente en Damasco llamado Ananías. El Señor le habló en una visión. Lo llamó. Ananías, Sí, Señor. ve a la calle llamada derecha, a la casa de Judas. Cuando llegues, pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. Es cuando el Espíritu Santo le ordena algo particular a alguien por medio de una revelación, palabra, sueño o versículo. Obviamente tiene que estar en armonía con la Biblia y con Jesús, como lo decíamos hace un momento, ¿no? No porque me llegó lo que es un pensamiento de pues vete a robar o vete a secuestrar, pues es porque ya me lo mandó pues el Espíritu, ¿no? No, entendemos que todo tiene que estar en armonía y no en contradicción con la palabra de Dios, porque entendemos que nuestro Dios nunca se va a contradecir con lo que dice, con lo que manda hacer. ¿Qué hacer con las cosas que no están prohibidas ni promovidas por Dios? Un ejemplo que les pongo, hermanos. Hay veces que como cristianos legalizamos demasiadas cosas, ¿no? No, pues es que no vayas al cine porque pues el ir al cine también es pecado. No vayas a bailar porque pues también el bailar es pecado. No vayas a fiestas porque el ir a fiestas que no son cristianas también es pecado.
Y hay veces que legalizamos, hay veces que señalamos y hay veces que juzgamos o prejuzgamos, ¿no? Sin que realmente sean las cosas como son. ¿Por qué? Porque sí, tal vez no está escrito, ¿no? Que no debemos ir al cine, que no debemos ir a bailes, que no debemos ir a fiestas. Pero entendemos, hermanos, y esto lo vamos a ver más adelante. Primeramente, si mi conciencia no me está juzgando, ok, yo voy a ir a una fiesta para divertirme, pero para divertirme sanamente, porque voy a ir a bailar con mi esposa, pues entonces no tiene nada de malo que yo vaya a una fiesta. Si yo voy a ir al cine, ¿por qué? Porque quiero pasar un rato agradable, porque quiero ver una película, la cual me está llamando la atención, de cual, no sé, a lo mejor el contexto de la película es el amor en una pareja, pues lo voy a ir a ver, ¿por qué? Porque en parte va a ser para edificación mía. Si no es para edificación, entonces sí desechémoslo. Pero si es algo que me va a edificar a mí, por qué juzgarlo o por qué prejuzgarlo? No seamos completamente legalistas, porque entendemos que sí, como está escrito, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces, entendemos que hay demasiadas cosas que no están ni promovidas ni están escritas, pero y ahí es donde entra lo que es esta parte. La voluntad por medio de la conciencia. Ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón, porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o bien les indican que están haciendo lo correcto. Esto aplica a todo lo que no está ni prohibido ni promovido por la Biblia, como la música, días de fiesta y muchos otros asuntos. Cada quien debe de obedecer su conciencia y no imponerla a otros. Esto es lo que empecé a hablar en un principio, hermanos, acerca de abstenerse de comer ciertos tipos de alimentos. Primeramente, no debemos de imponer, es que sabes que no debes de comer esto, ¿por qué? Porque escrito está. Es pecado y no lo debes de cometer para que no te envilezcas, para que no caigas. Primeramente debemos de respetar todo, hermanos. Si yo sé que mi hermano, pues no lo acusa su conciencia de comer ciertos tipos de alimentos, pues no lo voy a juzgar a él. Yo sí me voy a abstener porque tal vez a lo mejor mi conciencia sí me está juzgando, ¿no? Aplica lo mismo igual con los bailes. Pues obviamente también no vamos a ser descarados de que pues ya vamos a bailar un perro intenso, porque también pues eso no va, ¿no, hermanos? Pero si yo sé que voy a bailar, no sé, a lo mejor algo romántico con mi pareja, con mi esposa, adelante. No, no está fuera sino está dentro del contexto de. ¿Por qué? Porque estoy teniendo lo que es una relación y una convivencia con mi pareja. No está de más que yo vaya a convivir con mi familia en un tipo de fiestas. Y esto apenas hace unos días me lo hacía ver el Señor, en el cual pues un hermano me invitó a unos 15 años. Yo honestamente no sé mucho de fiestas. Y decía, no, pues ¿cómo voy a ir a una fiesta, no? Y lo peor de todo, ¿cómo voy a ir yo solo? Pero entendí que también nuestro Señor Jesús iba a bodas. Vemos la boda de Caná. Iba a las fiestas que se celebraban en esos momentos. Y entendí, pues, que nuestro Señor Jesús no está peleado con las fiestas. Mas, sin en cambio, todo tiene que ser dentro del orden estipulado, hermanos. Que no nos salgamos del contexto, ni que nos juzgue nuestra propia conciencia. Si yo sé que ya se está saliendo del contexto, pues ya mejor huyo, ya mejor me voy. Mas, sin en cambio, si es una fiesta sana, pues adelante, hermanos. Fíjense lo que dice Romanos 14, del 1 al 23. Nos muestra cómo ejercer nuestra fe de manera madura y equilibrada. Y ahí es donde entendemos esta parte, hermanos.
la obediencia hacia la voluntad de Dios.